Evangelio según San Lucas, al capítulo 2, verso 8 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante. Y dice las Sagradas Escrituras: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a José y a María y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. La Navidad es la historia de un nacimiento humilde. De hecho, hay un contrasentido, una contradicción dentro de la Navidad. Por un lado se resalta la humildad del que nació, del Salvador. Por el otro lado se impulsa el consumismo. Pero realmente el canto de la Navidad, la historia de la Navidad y todo lo que de la Navidad se escucha a través de las Sagradas Escrituras plantea un nacimiento humilde. Pero ese nacimiento humilde a la misma vez se convierte en un nacimiento excelso, maravilloso, majestuoso. Se dice que en cierta ocasión había un rey el cual disfrutaba escaparse de su guardia de seguridad y se mezclaba con la gente del pueblo. Un día su jefe de seguridad le advirtió lo difícil que era para él y su equipo garantizarle la seguridad como resultado de sus escapadas. A lo que el rey contestó diciendo: para mí también es difícil gobernar a mis súbditos a menos que sepa cómo ellos viven. La historia de la Navidad lo que nos remarca es precisamente ese dato: el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos
habla precisamente de ese rey que nos conoce, de ese rey que nos entiende, de ese rey que sabe entrar a una casa, de ese rey que sabe internarse en una alcoba para ver a un hombre o a una mujer postrado ante Dios, Aleluya. adorando o llorando. Aleluya. Ese rey que puede conocer los temores y las ansiedades de los seres humanos. Porque dice el autor de los Hebreos, precisamente, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros. La razón de ello es porque también Él se dio su escapada y habitó entre nosotros. Aleluya. Y nosotros hemos visto su gloria y afirmamos hoy que la gloria de Él es como la gloria del unigénito del Padre. La historia de la Navidad nos presenta un cuadro bien similar a este. El Rey del Cielo se encarna para saber e interactuar mucho más con cada una de sus criaturas. Y desde luego, cuando miramos dentro de los evangelios, la historia en la que nace Jesús, Lucas nos cuenta la historia de forma muy particular. Por un lado, la escribió en el mejor griego que hay en el Nuevo Testamento. El mejor griego que encontramos en el Nuevo Testamento es el griego que usa Lucas para describir el nacimiento de Jesús, los dichos de Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús. Y desde luego, otra de las cosas que hizo Lucas fue que introdujo su evangelio al mismo estilo y de la misma forma que los historiadores de su tiempo, los mejores historiadores de su tiempo, lo hacían con sus documentos. Es decir, esa forma y manera como Lucas introduce, cuando dice, habiendo ya otros hablado, escrito con respecto al Cristo, a mí me ha parecido también, oh excelentísimo Teófilo, esa introducción que hace Lucas en su documento, que llana y sencillamente no se parece a la introducción de Mateo, que no se parece en nada a la introducción de Marcos, que no se parece tampoco a la introducción de Juan. Obviamente esa introducción era la forma y manera como los mejores historiadores griegos del tiempo de Lucas hacían su introducción de cualquier documento histórico. Se habla de Herodoto y se habla también de Dionisio, que eran historiadores contemporáneos a Lucas, que llana y sencillamente ellos introducían sus documentos de la misma forma. De hecho, se plantea también que algunos de los manuscritos más antiguos con respecto a la historia del nacimiento de Jesús, en la expresión o en el testimonio de Lucas, eran extraordinarias obras de arte. Por ejemplo, se dice que algunos de los manuscritos antiguos de Lucas fueron escritos con tinta de plata en vitela de púrpura, y que inclusive cuando se escribía el nombre Dios, o se escribía el nombre Jesús, o Mesías, o Salvador, se hacía con tinta de oro. La razón, porque ellos entendían que hacer referencia a esta experiencia y a este testimonio era hacer referencia a lo más digno, a lo más grande, a lo más sublime, a lo más excelso que al ser humano le pudo haber acontecido en su historia. Por el otro lado, cuando Lucas decide escribir la historia del nacimiento de Jesús, ya otros evangelios lo habían hecho. Sin lugar a dudas, Marcos ya estaba escrito, Mateo ya estaba escrito, y hay quienes piensan inclusive que habían otras fuentes que ya estaban escritas. Y desde luego
es interesante que Lucas decidió escribir su propia historia. Y lo hace, en su introducción, lo pone de manifiesto. Dice que otros lo habían hecho, otros lo habían realizado, pero él quería hacerlo también. Es como si Lucas hubiese querido de alguna manera plasmar dentro de su documento su propia experiencia con el encuentro del Salvador. Como si él hubiera querido poner de manera clara y diáfana cómo se había impactado como resultado de la experiencia del conocer la forma y manera como Jesús irrumpió en la historia. Hay un hombre historiador llamado Arthur Gossip, y este hombre dijo que los 4 evangelios son importantes. Él dijo, cuando miro a Marcos, cuando miro a Lucas, cuando miro a Mateo, cuando miro a Juan, descubro que los 4 evangelios son importantes. Pero de todos los evangelios, el más que a mí me gusta, decía Gossip, es el 5.º evangelio. Y desde luego hacía esta expresión para ver la forma y manera como la gente reaccionaba. Y él decía, el 5.º evangelio es precisamente la experiencia que yo personalmente tengo con el encuentro con mi Salvador. Esa experiencia es lo que Lucas revela, porque no podemos perder de perspectiva que Lucas está procurando llegar a la mente del mundo griego, del mundo romano, para hacerle saber la grandeza de la aparición de Dios en la persona de Jesucristo. Y cuando él hace la presentación de esta historia, él la hace porque está enamorado de ella. Él la hace porque tiene convicción en su corazón y en su vida que ha tenido un encuentro real con su Salvador. Él la hace porque entiende que el nacimiento de Jesucristo es el único vehículo que puede traer reconciliación al hombre con Dios. Él hace este esfuerzo y plasma esta historia con gran satisfacción, con gran alegría, porque entiende que el ser humano anda de espalda a Dios, pero a fin de cuentas, si mira a la cruz de Cristo, podrá estar en plena reconciliación con el Señor. Y desde luego, para Lucas, la historia es como él nos las presenta. Él alega haberla puesto en orden. Y desde luego pone énfasis en algunas cosas que otros pasaron por alto. Y desde luego, por el otro lado, afirma algunas verdades que tal vez para otros no tuvieron mucha importancia. Una de las cosas que Lucas dice con respecto al nacimiento de Jesús es que María era la prometida de José. Es decir, ella estaba desposada. Desposada de José implica entonces un proceso cultural, implicaba entonces un proceso de ley reglamentario que existía en Israel para esto de llegar al matrimonio. Lo primero, pues obviamente que acontecía era el encuentro de una pareja, o en su defecto el encuentro de 2 padres que ofrecían cada uno de ellos a su hijo para hacerlos pareja. Eso era algo así como estar enamorado a lo adivino, ¿verdad? En el lenguaje nuestro. Ahora, por el otro lado estaba entonces la cuestión del desposorio. Y la cuestión del desposorio ya era un proceso de relación de la pareja mucho más formal y mucho más serio. Es como nosotros lo traducimos en el compromiso, ¿verdad?
cuando el muchacho, yo no sé cuántos años atrás usted lo hizo, ¿verdad? Pero cuando usted se comprometió con su cónyuge. En el caso de Israel, el concepto del desposorio es mucho más rígido, es mucho más serio. Cuando una pareja se comprometía, el compromiso era tan serio y era tan formal que nadie podía romper esa relación, nadie la podía romper a no ser que fuese por un divorcio legal o por muerte. Eran las únicas dos formas en las que se podía romper la relación del desposorio, o por un divorcio que tenía que ser legal, o sea, de la misma manera como se comprometían con toda la solemnidad, con toda la seriedad, asimismo también si iban a romperlo, tenían que romperlo dentro de un proceso legal. Ahora, esto sí, sin probar la mercancía. Porque estas prácticas son modernas y salen carísimas y producen muchas angustias y denigran a muchos seres humanos y los llevan a sentirse desastrosamente dolidos. Y en este sentido Israel guardaba muy celosamente ese proceso dentro de su ley del desposorio. Cuando María y José viven la experiencia en la que Lucas los introduce, estaban justo en el desposorio. Es decir, estaban comprometidos, estaban legalmente comprometidos, civilmente comprometidos, pero no podían tener relaciones sexuales hasta un año después, cuando entonces se casaban oficialmente y desde luego una vez se casaban podían consumar el matrimonio. Ahora, este mensaje que presenta Lucas a Teófilo lo presenta con el propósito y con la intención de que él entienda el contexto cultural en el que se da esta experiencia. Y desde luego Lucas está validando la tradición en la que está José y en la que está María, una tradición que llana y sencillamente ellos están dispuestos de todo corazón, de toda alma, de toda vida en observar. Por lo tanto, ella era virgen, estaría desposada con José hasta su casamiento dentro de un año y bajo ninguna circunstancia la relación se podía romper a no ser que fuese por divorcio o por muerte. Ahora, el ángel Gabriel, según Lucas, el ángel Gabriel vino a anunciarle que Dios la había escogido para que de su vientre naciera Jesús el Salvador mediante obra del Espíritu Santo. No fue que el ángel le vino a decir que ya estaba embarazada, no. El ángel vino a decirle a María que Dios la había escogido para que el Espíritu Santo hiciera sombra en su vientre y entonces quedara embarazada. Desde luego, todavía al día de hoy yo me ando preguntando ¿qué fue lo más grande? Si lo más grande fue que Dios escogiera a María o si lo más grande fue que el Espíritu Santo hiciera sombra en ella. ¿Dónde está la majestuosidad? ¿Dónde está la experiencia gloriosa? ¿Dónde está la experiencia extraordinaria? Si, por el hecho de que María fuese escogida o por el hecho de que el Espíritu Santo mismo viniera y hiciera sombra en ella. Lo que sí debe sobrecogernos de admiración es la actitud que María toma. La actitud que María toma frente a Dios. Desde luego, una noticia como esta debió haberla sobrecogido de espanto. Y una noticia como esta tuvo que haber hecho producir
en su capacidad intelectual, en su inteligencia, en su mente, una revolución inmediata. Se me está anunciando, diría María, se me está anunciando que el Espíritu Santo va a venir, va a ser sombra en mí y yo voy a quedar embarazada. Todo esto, ¿qué puede implicar? Todo esto, ¿qué puede provocar? Todo esto, ¿qué situación angustiosa y dolorosa puede sobrevenir? María conocía perfectamente la ley. María sabía lo que implicaba estar comprometida con José y mantenerse limpia, mantenerse pura, mantenerse íntegra. No entrar en una experiencia de interacción con José ni con nadie hasta que el matrimonio no se diera. Pero de repente hay un extraordinario anuncio, el anuncio de que el Espíritu Santo hará sombra sobre de ella y ella quedará embarazada. Desde luego, aquella convulsión, aquella tormenta en la mente de María tuvo que haberla llevado a pensar cómo reaccionaría José, de qué cosas la podría acusar. Pudo haberla llevado a pensar inclusive cómo sería su muerte, porque después de una noticia como esta, lo próximo que le iba a acontecer a María, humanamente hablando, era ser sacada a las puertas de la ciudad y ser lapidada como resultado de una acusación de infidelidad. Pero sin embargo, cuando miramos la respuesta de María, a mí me parece que la respuesta de María habla más que 1000 palabras. A fin de cuentas, hágase en mí como tú quieras, porque yo soy tu esclava. Hágase en mí como tú quieras, porque yo estoy bajo tus órdenes. Si esto lo decide Dios para mí, diría María, Él sabrá cómo manejar todos los demás detalles y sabrá cómo resolver todos los demás problemas. Yo creo que María nos da un testimonio extraordinario de lo que es confiar en Dios. Yo creo que María nos da un testimonio extraordinario de lo que es arrojarse en los brazos del Señor y entenderse ya en sus brazos, sin tener ningún temor por las circunstancias, por las adversidades, por los infortunios de la vida. Yo creo que María nos da un gran testimonio de lo que es saber confiar en el Señor. Desde luego, María conoció perfectamente, en fracciones de segundo, ella conoció perfectamente con aquella noticia todo lo que le podía acontecer. Pero le dice al Señor, hágase como tú quieras, porque a fin de cuentas yo soy tu esclava. La respuesta de María me habla de posición. En la Escritura hay una expresión que a mí me fascina mucho. Yo me la recito muchas veces en el año. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y cuando piense de sí, debe pensar con cordura. Porque a veces podemos pensar como si fuéramos socios de Dios. A veces podemos pensar como si tuviéramos acciones en el cielo. A veces pudiéramos pensar como si tuviésemos dominio de las cosas espirituales. A veces pudiéramos pensar como si hubiéramos comprado alguna franquicia celestial. Y debemos pensar como María. Yo creo que el creyente, hombre y mujer, debe pensar como María. Debe entender cuál es su posición frente a Dios. Yo no soy socio con Dios. De hecho, hace unas semanas atrás estuve trabajando con el concepto del pacto, porque yo escucho, ¿verdad? A veces la gente hablando de unas cosas y yo digo, yo necesito sentarme y mirar a través de la Escritura. Y oigo a la gente hablando de pactos con Dios y de pactos con Dios y me sorprendo porque en la Sagrada Escritura yo no he encontrado un texto
donde Israel pactara con Dios. Todos los textos que yo encuentro en la Sagrada Escritura es Dios pactando con Israel. No es un pacto de dos, es un pacto de ¿qué? Es un pacto de uno. No son dos pactando a la misma vez, es uno solo pactando. ¿Y por qué tiene que ser uno solo pactando? ¿Y por qué tiene que ser entre ese uno solo Dios pactando? Oh, porque ¿quién es el hombre? Dice el salmista, para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria, si a fin de cuentas lo hiciste, poco menor que los ángeles. ¿Quién soy yo para negociar con Dios y proponerle a Dios una negociación donde yo le pueda decir, y estoy dispuesto a cumplírtela? Cuando la Escritura dice, si yo le soy fiel, Él es fiel. Pero si yo le soy infiel, porque esa posibilidad está en mí por mi naturaleza humana, la Biblia dice, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es la fidelidad. Así que, ese mensaje de María, yo creo que Lucas lo quería mandar hacia el mundo griego de manera directa. En la relación con Dios, el hombre y la mujer deben conocer cuál es su posición. A veces yo me sorprendo escuchar a gente hablar del término siervo o del término sierva, ¿verdad? Y lo hablan con una jactancia y con una vanagloria. Hay gente que se me ha acercado a hablarme a mí y casi implicando de que ellos son más esclavos, pero en un sentido de vanagloria. Siervo es ser esclavo, y el esclavo no lo dice, vive, actúa y se entiende a sí mismo en tal función. De hecho, a mí me encanta, porque usted sabe que Lucas habla de un encuentro de María con Elizabeth, ¿verdad? Y hay una palabra que nace del corazón de Elizabeth, una expresión que nace del corazón de Elizabeth, y le dice Elizabeth en el capítulo 1 de Lucas y en el verso 45, dice, dichosa tú que has creído, bienaventurada tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Me encanta porque a fin de cuentas cuando el ser humano reconoce su posición ante Dios, frente a Dios, yo no puedo ir ante Dios con la cabeza en alto. Yo debo ir ante Dios con mi cabeza baja. Yo no puedo acercarme ante Dios como si fuera una relación de pares. Yo tengo que ir ante Dios reconociendo su soberanía y mi esclavitud.